Vamos a deducir y a resolver algunos problemas en los que calculemos el campo magnético que crean diversas distribuciones de corriente, concretamente las distribuciones rectilíneas que podemos considerar como infinitas, ¿no? Cables que llevan una intensidad de corriente y que crean un campo magnético a su alrededor que, bueno, viene marcado por la regla de la mano derecha, la dirección y sentido, es decir, son vectores tangentes a esta circunferencia y que giran en el sentido que marca la regla de la mano derecha, ¿no? Entonces, la ley de Ampère es una ley que en su forma integral viene a decir que la circulación a lo largo de una trayectoria cerrada del campo magnético es directamente proporcional a la intensidad que abraza este camino, ¿no? Es decir, nosotros vamos a escoger para un cable un camino que es una circunferencia que tiene como centro un punto del cable, y la circulación a lo largo de esta circunferencia, al ser el campo magnético paralelo al diferencial de L, será B por la longitud de este camino, y es la intensidad que atraviesa o que abraza esta superficie delimitada por la superficie cerrada, por la longitud cerrada, ¿no? por el camino este. Entonces será mu 0 por ley del cable, con lo cual la B la podemos expresar de esta manera, y si queremos darle carácter vectorial, la B con carácter vectorial sería mu 0 por I partido por 2πr y por φ unitario, donde φ unitario indica que es tangente a la circunferencia que rodea al cable. Bien, esta ley de Ampère también es aplicable a distintas distribuciones que veremos en su momento, pero bueno, para el caso del solenoide, si yo tengo un cable que atraviesa un solenoide, el campo magnético en el interior del solenoide será mu 0 por I por N, siendo N número de espiras por unidad de longitud. Y para el caso de un toroide, si nosotros tenemos que este toroide es atravesado por una intensidad de corriente, el campo magnético en el interior del toroide será mu 0 por I partido por 2πr y por N, que es el número de espiras o número de vueltas que da el toroide con el que el toroide enrolla esta espira, ¿no? Número de espiras. Bueno, estos son otros dos casos, pero nos vamos a centrar ahora en el caso de las corrientes filiformes, ¿no? Corrientes consideradas infinitas, muy largas, que llevan una intensidad de corriente. Entonces, en este primer problema me dice que tenemos dos conductores rectos y paralelos y largos que están situados en el plano XY. Entonces lo que vamos a tener es que trabajar en el plano XY, que son paralelos al eje Y. Entonces, que las dos corrientes son paralelas al eje Y, es decir, tendrán esta forma. Una pasa por el punto 10, 0 y otra pasa por el punto 20, 0, y conducen ambas corrientes eléctricas en el mismo sentido del eje Y. Entonces me dice que explique la expresión utilizada para el campo magnético. Bueno, pues esa es la que acabamos de deducir, ¿no? Si yo tengo un cable que lleva una intensidad de corriente I, el método para aplicar ley de Ampère consiste en escoger un camino cerrado que abrace a esa intensidad de corriente y aplicar la ley de Ampère, que me dice que la circulación de este campo magnético a lo largo de esta longitud cerrada es mu 0 por la intensidad que atraviesa la superficie que delimita, es decir, que B por 2πr, que es la longitud de la circunferencia, será mu 0 por I, y me queda que B es mu 0 por I partido por 2πr y en forma vectorial tangente a la circunferencia que tiene como centro el cable y a una distancia r del mismo, ¿no? Me dice que calcule el campo magnético en el punto 30, 0. Entonces, 30, 0 y me dice centímetros. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿vale? Entonces, la situación que nosotros tenemos es el eje X, el eje Y y dos cables, ¿vale? El primer cable pasa por el punto 10, 0 en centímetros, y el segundo cable pasa por el punto 20, 0
centímetros también, y nos preguntan el campo magnético en el punto 30, 0. Es decir, que aquí, por principio de superposición, tenemos que calcular dos campos, el que crea la corriente 1 y el que crea la corriente 2. El campo magnético que crea la corriente 1 en módulo será mu0 por I1 partido por 2πr1, que en nuestro caso mu0 es un dato conocido, es la permeabilidad del vacío, por I1, que me dice que ambos cables tenían 5 amperios de corriente, ¿vale? Decía, ambos tienen 5 amperios de corriente, y ahora aquí tengo que poner 2 por pi por R1, donde R1 será la distancia que hay del cable al punto en el que yo estoy calculando el campo magnético, es decir, serán 20 centímetros, que serán 0,2, con lo cual me queda 4 por 10 elevado a menos 7 por 5 entre 2 por 0,2, que son 5 por 10 elevado a menos 6, 5 por 10 elevado a menos 6 teslas. Si le queremos dar carácter vectorial, aplicando regla mano derecha, ponemos el dedo gordo en la dirección de la intensidad del cable, y entonces el campo magnético que era el cable 1 por aquí viene hacia nosotros y aquí entra hacia adentro, y vamos a asignar este sentido entonces el asociado acá y este sentido el asociado a menos k, es decir que B1 en forma vectorial sería menos 5 por 10 elevado a menos 6 k teslas. B2, pues la misma expresión, mu0 por I2 partido por 2πr2, es decir, 4pi por 10 elevado a menos 7 por 5 entre 2pi, y R2 ahora es esta distancia, que serían 10 centímetros, 0,1. Con lo cual me queda, haciendo las operaciones, un valor de 1 por 10 elevado a menos 5. Y por la misma razón que antes, este campo magnético en forma vectorial es un campo magnético que lleva asociado a la dirección menos k, ¿vale? 5 por 10 elevado a menos 6 k teslas, ¿vale? Porque si ponemos el dedo gordo en la dirección del cable 2, los otros dedos nos indican cómo gira el campo magnético alrededor del cable, y esto lo que indica es que a la izquierda viene hacia nosotros y a la derecha entra hacia adentro. ¿Cuánto valdrá entonces el campo magnético total? Pues en virtud del principio de superposición, el campo magnético total es la suma de los campos magnéticos que crea cada uno de los cables por separado. Es decir, que será esto es 1 por 10 elevado a menos 5. 1 por 10 elevado a menos 5. Entonces será menos 5 por 10 elevado a menos 6 k más menos 1 por 10 elevado a menos 5 k, que son menos 1,5 por 10 elevado a menos 5 k, y unidades teslas, por ser un campo magnético. Bien, ahora me dice que calcule el campo magnético del punto 15, 0. Vale, en el punto 15, 0 estamos hablando de un punto que está justo en la mitad de los dos cables. No va a hacer falta hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. El cable 1 teníamos que llevar una intensidad de 5 amperios y el cable 2 tiene una intensidad de 5 amperios también. El punto medio entre los dos cables, el campo magnético que era el cable 1, ¿cómo va? Pues si yo quiero calcular cómo va, en qué dirección va, yo tengo que, si pongo el dedo gordo en la dirección del cable 1, los campos magnéticos que crean el cable 1 vienen hacia nosotros a la izquierda y entran hacia adentro, a la derecha del cable, ¿no? Entonces B1 va hacia adentro. Por el contrario, el cable 2, si yo pongo el dedo gordo de la mano derecha en la dirección del cable 2, y el resto de dedos de la mano me indican cómo gira el campo magnético que era el cable 2 viene hacia nosotros a la izquierda y va hacia adentro a la derecha. Como nosotros nos están preguntando en este punto, y tanto las distancias y las intensidades son las mismas, distancias e intensidades son las mismas. ¿Esto qué implica? Pues esto implica que el módulo del campo magnético creado por el cable 1 y el módulo del campo magnético creado por el cable 2 son iguales. Además, como uno va en sentido contrario del otro, si nosotros aplicamos el principio de superposición y hacemos la suma de los campos magnéticos, lo que vamos a tener es 0. Es decir, que en el punto medio tendremos 0 teslas, ¿no? No tendremos campo magnético alguno, se anula. Vamos con otro problema que me dice
algo similar. Tenemos dos hilos indefinidos, paralelos, respectivamente situados. Entonces, más o menos, la situación que nos plantea el problema es que si este es el eje X y este es el eje Y, tenemos un cable situado por aquí, ¿vale? En X igual a menos 0,1 metro, que lleva una intensidad de corriente en el sentido positivo del eje Y, ¿vale? Intensidad de corriente I sub 1, que el problema me dice que son 10 amperios. Y por otro lado me dice que el segundo cable está situado en X igual a 0,1 metros, pero no me dice hacia dónde lleva la corriente. Lo que sí que me dice es que tenemos un electrón que viaja en línea recta con una velocidad determinada a lo largo de X igual a 0,4 metros. Es decir, que tenemos un electrón aquí, X igual a 0,4 metros. Y me dice que sin desviarse. ¿Qué implica que este campo magnético, que este electrón no se desvía? Pues que en este punto de aquí el campo magnético es cero, porque si fuera distinto de cero, en virtud de la ley de Lorentz, ese electrón se deslizaría, o sea, se desplazaría, ¿no? Cambiaría su trayectoria. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces ahora? Pues lo primero que tenemos que saber, o lo primero que podríamos saber, es que el campo magnético que crea el cable 1, ¿qué dirección lleva? Pues si ponemos el dedo gordo en la dirección de la intensidad 1, a la izquierda el campo magnético sale hacia fuera del plano del papel y a la derecha, en cualquier punto que esté a la derecha, entra hacia adentro, ¿no? Es decir, que B sub 1 iría así. Por otro lado tenemos B sub 2. El cable 2, ¿qué intensidad tiene que llevar? Pues sabemos que el campo magnético tiene que ser cero. Lo que sí que sabemos es que, no sabemos cuánto vale, pero lo que sí que sabemos es que tiene que venir hacia nosotros. Y si tiene que venir hacia nosotros, obligatoriamente, la intensidad de corriente tiene que ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque si yo aplico la regla de la mano derecha a un cable que lleva intensidad de corriente hacia abajo, a su izquierda el campo magnético entrará y a su derecha saldrá. Entonces ya lo primero que sabemos es que el cable pedido, la intensidad de corriente, su sentido, ¿vale?, es en la dirección negativa de I. ¿Y ahora cuánto vale la intensidad de corriente? Pues la intensidad de corriente en el segundo hilo la calcularemos en base de que si el campo magnético tiene que ser nulo, el módulo del campo magnético que crea el cable 1 y el módulo del campo magnético que crea el cable 2 han de ser iguales. Es decir, que si utilizamos la ley de Ampère y aplicamos esa expresión al campo magnético 1 y al campo magnético 2, directamente me queda esa expresión de ahí. Los dos pis también se me simplifican y me queda que I2, la intensidad que debe llevar el cable 2, es R2 entre R1 por I sub 1. Vale, I sub 1 es un dato conocido, porque me dice el problema que son 10 amperios. Y R1 y R2 también. Recordemos otra vez la distribución del problema. Teníamos dos cables, uno que llevaba una intensidad I sub 1 así y que estaba situado en X igual a menos 0,1. Y otro que llevaba una intensidad de corriente que ya habíamos fijado hacia abajo, I sub 2, y que está en X igual a 0,1. Y nos está hablando de anular el campo magnético en el punto igual a 0,4. ¿Eso qué implica? Pues que R1, la distancia que hay del cable 1 al punto en el que nosotros queremos anular el campo, serán 0,5 metros. ¿Vale? Es decir, que en esta expresión R1 serán 0,5 metros, distancia que hay del cable al punto. Y R2 serán 0,3. R2 será esta distancia de aquí. Desde X igual a 0,1 metro hasta X igual a 0,4 metros tendremos 0,3 metros. Es decir, que R2 será 0,3 metros. Bueno, pues con todo esto es suficiente para poder calcular I sub 2. I sub 2 será 0,5 entre 0, R2 es 0,3 entre 0,5 y multiplicado por 10, que son 30 entre 5 y que son 6 amperios. Es decir, que definitivamente el cable 2 lleva corriente en la dirección negativa del eje Y con un valor de 6 amperios. ¿Qué me pregunta ahora? Me pregunta que
la fuerza que experimentaría un electrón que pasara por el origen de coordenadas con esta velocidad. Vale. Entonces ahora tenemos que ir a calcular el campo magnético y luego aplicar la ley de Lorentz. Nosotros lo que tenemos es el origen de coordenadas, que es el punto 0, 0. Tenemos un cable que viene por aquí, que lleva una intensidad de 10 amperios y que está situado en x igual a menos 0,1 metros, y otro cable que viene por aquí, que lleva una intensidad de 6 amperios y que está situado en x igual a 0,1 metros. Bien, ¿cuánto valdrá B sub 1? B sub 1 será el campo magnético que era el cable 1, que en forma, en su módulo, será mu sub 0 por I sub 1 partido por 2pi R1. Como estamos calculando el campo magnético aquí en el origen, R1 será la distancia que hay del cable al punto y que son 0,1 metros. Es decir, que esto será mu sub 0, que son 4pi por 10 elevado a menos 7 por I sub 1, que son 10, entre 2 por pi por R1, que son 0,1. 2. El pi y el pi se van y me queda que nos da un valor de 2 por 10 elevado a menos 5 teslas. Si yo le quiero dar carácter vectorial, como el cable lleva intensidad hacia arriba, a su izquierda los campos salen hacia nosotros y a la derecha el campo entra. Por lo tanto, asignaremos la dirección menos k, menos 2 por 10 elevado a menos 5 k teslas. Vale, el campo magnético que crea el cable 2. Pues el campo magnético que crea el cable 2 pues será igual. Primero calculamos el módulo, mu sub 0 por I sub 2 partido por 2pi R2, es decir, 4pi por 10 elevado a menos 7 por 6 entre 2pi y 0,1 también, la distancia R2, distancia del cable al punto, 0,1. Entonces el valor de esto será 4 por 10 elevado a menos 7 por 6 entre 2 por 0,1, que da 1,2 por 10 elevado a menos 5 teslas. Vectorialmente el cable, al ir hacia abajo, resulta que a su izquierda el campo magnético entra y a su derecha el campo magnético sale. Es decir que B sub 2 en forma vectorial llevaría asociado también menos K, menos 1,2 por 10 elevado a menos 5 K teslas. Entonces, en base al principio de superposición, B, el campo magnético total, que sería la suma de los campos magnéticos individuales, me quedaría menos 3,2 por 10 elevado a menos 5 teslas. K. Bien, ¿cuál sería la fuerza que sufre un electrón? Pues según la ley de Lorentz, la fuerza que sufre una partícula cargada en el interior de un campo magnético viene dado por esta expresión de aquí. La carga del electrón, menos 1,6 por 10 elevado a menos 19, y lo que tengo a continuación es un producto vectorial, y JK, la primera fila, la segunda fila, las coordenadas de V, que V me decía que era 2 por 10 elevado a 6J, y entonces aquí se pone 0, 2 por 10 elevado a 6, 0, y la tercera fila las coordenadas de K, que son 0, 0, menos 3,2 por 10 elevado a menos 5. ¿Vale? Haciendo esto nos da 1,024 por 10 elevado a menos 17 y las unidades serán Newton. En el siguiente problema tenemos un hilo que está a lo largo del eje Y, por el que circula entonces tenemos un hilo que va así, que tiene una intensidad de 3 amperios, y entonces nos hablan de que estamos en un punto P que está situado a 1 metro del hilo, y que resulta que aquí hay una carga que se mueve inicialmente así, con una carga de 5 microcoulombios, y que se mueve con una velocidad que va en la dirección positiva del eje Y. Y lo que me pregunta es que cuánto vale el campo magnético, el punto en que se encuentra inicialmente la carga.
Bien, primero, ¿qué tenemos? Pues tenemos que se trata de un cable que lleva una intensidad de corriente y entonces para deducir la expresión del campo magnético escogemos un circuito amperiano que rodee esta intensidad y aplicamos la ley de Ampère en forma vectorial, que era que la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cerrada era igual a o era proporcional a la intensidad de corriente que atravesaba el área delimitada por ese circuito amperiano, es decir, que B por 2πr, que es la longitud del circuito amperiano, es igual a mu sub 0 por I, y entonces esta expresión me da un módulo que sería así, y luego la dirección pues es en la dirección tangente a la circunferencia que rodea ese hilo y en el sentido que marca la regla de la mano derecha, con lo cual vectorialmente el campo magnético vendría dado por esta expresión donde φ unitario es el vector tangente a esa circunferencia, ¿no? El campo magnético en el punto S que nos dicen sería, bueno, pues tenemos un cable que va así, que tenía una intensidad que, si no recuerdo mal, era de 3 amperios y que tenemos un punto P que está situado a 1 metro de distancia del cable. ¿Cuánto valdrá el campo magnético entonces? Pues el módulo de ese campo magnético será mu sub 0 por I partido por 2πr, es decir, 4pi por 10 elevado a menos 7, que es mu sub 0, permeabilidad del vacío, por la intensidad de corriente, que son 3 amperios, dividido entre 2 por pi por r, que es 1 metro. Entonces me queda 6 por 10 elevado a menos 7 teslas. ¿Qué dirección lleva el campo magnético? Bueno, pues regla de la mano derecha, dedo gordo en la dirección del cable, y entonces a la izquierda el campo magnético viene hacia nosotros y a la derecha el campo magnético entra dentro del plano del papel. Y ese vector le vamos a asignar pues la dirección menos k. Es decir, que el campo magnético en forma vectorial sería menos 6 por 10 elevado a menos 7 k teslas. A continuación me dice que la fuerza que experimenta esa carga. Entonces, ¿cómo calculamos la fuerza que experimenta esa carga? Bueno, pues en virtud de la ley de Lorentz, la fuerza que experimenta una carga, una partícula cargada, que se encuentra en un punto en el que existe campo magnético, será el valor de esa carga, que me decía que era 5 microcoulombios, 5 por 10 elevado a menos 6, y ahora tengo que desarrollar un producto vectorial que, pues por la definición del producto vectorial, la primera fila es IJK, la segunda fila es el vector velocidad, que me decía que el vector velocidad eran 20J metros por segundo, 20J, entonces 0, 20, 0, y la última es B, en forma vectorial, que tenemos que es menos 6 por 10 elevado a menos 7K, 0, 0, menos 6 por 10 elevado a menos 7. Bueno, operando ahí, me queda un valor de menos 6 por 10 elevado a menos 11 y esto sería Newton. Aquí, para desarrollar, tenemos en cuenta que hay un elemento, una columna que tiene todos los elementos ceros excepto 1, entonces podemos desarrollar por ese adjunto, ¿no? Y ahora, por último, me dice que qué carga tendría que colocar en el punto. Aquí debería poner de medios, ¿vale? Esto es de medios, para compensar la fuerza magnética que ejerce el hilo sobre Q en ese instante inicial. Entonces, nosotros resulta que lo que tenemos es un cable, aquí una carga eléctrica positiva, que sufre una fuerza en la dirección negativa del eje X, porque es menos I, ¿vale? Es decir, que tenemos una fuerza aquí, que es F igual a menos 6 por 10 elevado a menos 11 I Newton. Vale. Nos dice que vamos a colocar una carga aquí en el punto de medios, es decir, en X igual a 0,5 metros. Y que esa carga tiene que neutralizar el efecto de esa fuerza, es decir, que la fuerza eléctrica tiene que venir así. Bueno, lo primero es que esa carga va a ejercer una fuerza de repulsión. Entonces, lo primero que podemos deducir es que la carga que tenemos que colocar
será una carga. Esta carga que tenemos que colocar será una carga positiva para que ejerza una fuerza de repulsión. Y segundo, que el módulo de esa fuerza tiene que ser igual que el módulo de la fuerza magnética, ¿vale? El módulo de la fuerza eléctrica era K por Q partido por R al cuadrado. Es decir, que Q', que le vamos a llamar, sería módulo de la fuerza por R al cuadrado partido por K y por Q. ¿Cuánto sería Q' entonces? Módulo de la fuerza. Módulo de la fuerza que yo tengo que ejercer con esa carga. 6 por 10 elevado a menos 11. Por R cuadrado. R, en la ley de Coulomb, que es esta, lo que me indica es qué distancia hay entre las dos cargas. Si esta está situada en x igual a 1 y esta está situada en x igual a 0,5, habrá una distancia de 0,5 entre ellas. K es una constante, que es 9 por 10 elevado a 9, y Q es la otra carga que estaba aquí, que esta carga me decía que eran 5 microcoulombios, luego 5 por 10 elevado a menos 6. Bueno, pues haciendo esa operación me sale el valor de la carga que tengo que colocar ahí, que será, como dije, una carga positiva y de valor 3,33 por 10 elevado a menos 16 coulombios, y será una magnitud escalar, ¿vale? Y positiva por la razón que habíamos dicho anteriormente. Bueno, ahora nos mandan calcular el campo magnético total en un punto A creado por 3 cables. Ahora estos cables entran hacia adentro, la intensidad entra hacia adentro. Entonces, para hacerlo gráficamente, el campo magnético que crea el cable 1, pues sería en el punto A. Yo tendría que trazar una circunferencia de centro, cable 1, y que pasara por el punto A. Y la dirección en la que tengo que pintar ese campo es tangente a esa circunferencia, pero en un sentido. ¿En cuál? Pues pongo el dedo gordo hacia adentro, porque la intensidad 1 va hacia adentro del plano del papel, y el resto de dedos me dicen hacia dónde gira. Es decir, que esto giraría así. Y entonces aquí en el punto A, B1 va a venir así. El campo magnético crea el cable 2. Pues el cable 2 trazamos una circunferencia que vaya, que sea tangente, o que sea, perdón, que tenga de centro el cable 2 y que sea que pase por el punto A. Entonces el campo magnético que crea el cable 2 será tangente a esta circunferencia, y por la misma razón, bueno, pues será tangente a esta circunferencia, entonces será tangente a esta circunferencia en esta dirección. Obviamente aquí este ángulo son 45 grados, porque esto dice que es un cuadrado, entonces esto resulta que serán 45 grados. Y el campo magnético que crea el cable 3, pues será también tangente a la circunferencia que tiene de centro el cable 3 y que pasa por el punto A, y en la dirección de tangencia que marca la regla de la mano derecha, dedo gordo en la dirección del cable 3, dedo gordo hacia adentro del papel, y los dedos me indican hacia dónde gira ese campo magnético, es decir, que gira así, B3. Bien, entonces B3 tendrá componente, o será I, B1 será menos J, y esta habrá que descomponerla. Bien, el módulo de estos campos magnéticos, ¿cuál será? ¿Cuál será el módulo de estos campos magnéticos? Bueno, pues el módulo del campo magnético que era el cable 1 será igual que el módulo del campo magnético que era el cable 3. Y será mu0 por I partido por 2πr. Las intensidades son iguales, me dice que todas son iguales, 10 miliamperios, y las distancias del 1 a A y del 3 a A son exactamente la misma, coincide con el lado del cuadrado. Entonces serán 4pi por 10 elevado a menos 7 por 10 por 10 elevado a menos 3 entre 2pi por 0,5. Entonces pi se me van, me queda 4 por 10 elevado a menos 7 por 10 por 10 elevado a menos 3 entre 2 por 0,5, que son 4 por 10 elevado a menos 9. 4 por 10 elevado a menos 9 teslas. La distancia que hay del cable 2 al punto A será la diagonal del cuadrado, es decir, raíz cuadrada de 0,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Es decir, raíz cuadrada de será 0,71. Entonces el módulo del campo magnético que crea el cable 2 será mu0 por I2 entre 2πr, es decir, 4pi
por 10 elevado a menos 7 por 10 por 10 elevado a menos 3 entre 2pi por 0,71, que resulta que son entre 2 por 0,71, son 2,82 por 10 elevado a menos 9. Vale. A la hora de darle carácter vectorial a esto, b sub 1 será 4 por 10 elevado a menos 9, y dijimos que el que creaba el cable 1 iba así hacia abajo, por lo tanto será por menos j teslas. B sub 2 tenemos que descomponerlo, pero B sub 3 no. B sub 3 resulta que me daba en la dirección y, 4 por 10 elevado a menos 9 y teslas. Y B sub 2 habrá que descomponerlo, es decir, B sub 2 tendrá una componente x, B sub 2x y una componente y, que se calcularán multiplicando el módulo por el seno o el coseno del ángulo. En este caso, coseno de 45 para la componente x y coseno de seno de 45 para la componente y. Con lo cual, esto nos da un valor de 2 por 10 elevado a menos 9 teslas y 2 por 10 elevado a menos 9 teslas para ambas componentes. Es decir, que B sub 2 en forma vectorial, y dado que esto iba así, tendrá una componente x positiva, 2 por 10 elevado a menos 9 y una componente y negativa, 2 por 10 elevado a menos 9 j, y las unidades serán teslas. El campo magnético total será la suma de todos los campos magnéticos, es decir, el campo magnético total será suma de cada uno de los campos magnéticos individuales, es decir, será la componente x con componente x, es decir, que las componentes x habrá que sumar esto con esto, es decir, 4 por 10 elevado a menos 9 más 2 por 10 elevado a menos 9, que son 6 por 10 elevado a menos 9 y, ¿vale? Y que sería la suma de este vector más esta componente, y la componente j es negativa, en ambos casos será menos 6 por 10 elevado a menos 9 j, y unidades teslas, sería el campo magnético total. Bueno, este problema me manda a calcular cuánto vale la corriente I sub 2, sabiendo cuál es su sentido. Las medidas de esta figura son 60 centímetros. Este está en el punto 0,60, estos son 60 centímetros, estos son 80 centímetros, y entonces la hipotenusa del triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de 60 al cuadrado más 80 al cuadrado, que son 100 centímetros, o lo que es lo mismo, 1 metro. P me dice que es el punto medio, por lo tanto, las distancias que hay son 50 centímetros desde I2 y desde I1 a P. ¿Vale? Bien. Me dice además que el campo magnético en la recta que une ambos conductores es de 12 por 10 elevado a menos 7 teslas. Bien, el campo magnético que crea el cable 1 será tangente a la circunferencia que tiene como centro el cable 1 y que pasa por el punto P. ¿Y en qué sentido va la tangencia? ¿Va hacia allá o va hacia allá? Bueno, pues dedo gordo en la dirección del cable, es decir, dedo gordo saliendo de la dirección del papel, y la dirección de tangencia resulta, la dirección de tangencia correcta es esta, es decir, que esto sería B sub 1. Y el que crea el cable 2, pues se calcula de manera análoga, es decir, tiene que ser tangente a la circunferencia de centro I2 y que pasa por el punto P. Eso implica que aquí, en la dirección de tangencia, sería justo hacia lo contrario. Yo lo calcularía poniendo el dedo gordo en la dirección de I sub 2, es decir, dedo gordo saliendo de fuera del papel, y el resto de dedos me indican la dirección en la que gira el campo magnético, es decir, que B sub 2 tiene que ir así. También nos dice que I sub 2 es mayor que I sub 1, por lo tanto el campo magnético, el módulo del campo magnético que crea el cable 2 tiene que ser mayor que el módulo del campo magnético que crea el cable 1, porque en tanto que ambas llevan la misma intensidad ambas están a la misma distancia del cable. Lo que sí que sabemos es que como esto lleva la misma dirección, nosotros tenemos libertad para poder fijar el eje aquí y decir que el módulo
del campo magnético total será la resta de estos módulos, es decir, que el módulo del campo magnético total será, por ser cables que crean campos magnéticos exactamente en la misma dirección, será la resta de los módulos. Y tenemos que saber que el cable 2 crea un campo mayor, porque me dice que I2 es mayor que I1. El módulo total me dice que es 12 por 10 elevado a menos 7, y esto tiene que ser igual. El módulo del campo magnético crea el cable 2, que nosotros sabemos que es mu sub 0 por I sub 2 partido por 2pi por R2 menos mu sub 0 por I sub 1 partido por 2pi R1. Aquí podemos hacer que R1, tener en cuenta que R1 y R2 son iguales. Por lo tanto, que si yo lo que quiero, esto sería I sub 1, si yo lo que quiero es despejar I sub 2, lo que voy a hacer es ya hacerlo de manera genérica. El campo magnético total en módulo sería este término, lo voy a pasar sumando para el otro lado, mu sub 0 por I sub 1 partido por 2pi R1, y esto sería igual a mu sub 0 por I sub 2 partido por 2pi R2, I sub 2 despejado de aquí, teniendo en cuenta que I sub 1 era un valor de 6 amperios, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a 2pi por R partido por mu sub 0, que multiplica a B total, más mu sub 0 por I1 partido por 2pi R, ¿no? Teniendo en cuenta que R1 y R2 eran exactamente iguales. ¿Cuánto vale entonces I sub 2? Pues I sub 2 será 2pi R. Dijimos que esto era 1 metro en total, y entonces si P es el punto medio, R será 0,5 entre 4pi por 10 elevado a menos 7 por B total, que me decían que era 12 por 10 elevado a menos 7, más 4pi por 10 elevado a menos 7 por 6, que era el valor de I sub 1, entre 2pi y por 0,5. Aquí pi y pi se me van, pi y pi se me van, y me queda un valor que es de 9 amperios, es decir, que el cable 2 lleva una intensidad de 9 amperios. Y luego el problema me decía que calculara el campo magnético utilizando el I sub 2 obtenido antes en el origen de coordenadas. Bueno, pues vamos con el campo magnético en el origen de coordenadas. Recordamos que esto tenía una intensidad de 9 amperios, esto tiene una intensidad de 6 amperios, y entonces vamos a calcular el campo magnético que crea cada uno de estos cables por separado. El primer cable, ¿dónde crearía o cómo crearía el campo magnético? Pues en el punto O, el campo magnético que era el cable 1 será tangente a la circunferencia que tiene como centro el cable 1, y que pasa por el punto O. ¿Y en qué dirección? Pues para saberlo, dedo gordo en la dirección de la intensidad de corriente, es decir, hacia arriba, y es tangente a esta circunferencia en la dirección que me marca el resto de dedos. Es decir, que B sub 1 llevaría asociada a la dirección menos J. ¿Y qué dirección llevaría asociada B sub 2? Pues tenemos que hacer una cosa similar, es decir, tenemos que trazar una circunferencia que tenga de centro el cable 2 y que sea tangente o que toque al punto O. Y la dirección en la que va a ir dirigido este campo magnético es en la misma dirección que me marca la regla de la mano derecha, es decir, dedo gordo en la dirección del cable 2 y la dirección tangente me la marcan el resto de dedos, es decir, que B sub 2 va a tener asociada la dirección I. ¿Cuál será el valor de estos campos? Bueno, pues el módulo B sub 1 será mu sub 0 por I sub 1 partido por 2pi R1, es decir, 4pi por 10 elevado a menos 7 por I sub 1, que el problema me dice que son 6 amperios, entre 2pi por R1, que me decía que la base de este triángulo eran 80 centímetros, es decir, 0,8. ¿Vale? Con lo cual, pi y pi se pueden simplificar, me queda 4 por 10 elevado a menos 7 por 6, entre 2 por 0,8, que son 1,5 por 10 elevado a menos 6 teslas. Pero en forma vectorial, que es lo que a mí me interesa, ¿cómo será? Pues dijimos B sub 1, no, aquí ves esta distancia, si no recuerdo mal, vamos a ver, en 60 centímetros. Y este era 80, no, sí, está bien. B sub 1, entre este eran 80 centímetros, este eran 0,8.
Vale, B sub 1 dijimos que lleva la dirección asociada menos j, es decir, que será menos 1,5 por 10 elevado a menos 6 j teslas. El módulo de B sub 2 sería igual a mu sub 0 por I sub 2 partido por 2pi R2, es decir, 4pi por 10 elevado a menos 7 por 9, que fue la cantidad que calculamos para I sub 2, entre 2pi y la distancia que hay desde I sub 2 a O es 0,6. Pi y pi se van y me queda 4 por 10 elevado a menos 7 por 9 entre 2 por 0,6, es decir, 3 por 10 elevado a menos 6 teslas. Y en forma vectorial dijimos que B sub 2 llevaba asociada la dirección I, es decir, que será 3 por 10 elevado a menos 6 I teslas. ¿Cuánto vale entonces el campo magnético total? Pues el campo magnético total será la suma vectorial. Y aquí la suma vectorial pues es simplemente poner por separado estas dos componentes, porque cada una de ellas va en la dirección de un eje. 3 por 10 elevado a menos 6i menos 1,5 por 10 elevado a menos 6 j teslas. Si yo quisiera saber el valor del módulo del campo magnético total, pues simplemente tendría que hacer el módulo de ese vector, teniendo en cuenta que el módulo de cualquier vector en el plano se calcula haciendo la suma de cada una de sus componentes elevadas al cuadrado. Sería 3 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado más 1,5 por 10 elevado a menos 6 al cuadrado, y eso es la raíz cuadrada, que son 3,35 por 10 elevado a menos 6 teslas. ¿Vale? Y con esto estaría totalmente resuelto el problema.